Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. En esta oportunidad quiero hablar acerca de lo que Samuel Vila expone en su libro con relación al tipo de sermones. En este caso tenemos el sermón temático, el cual es la exposición de una cuestión bíblica sin seguir las directrices de un pasaje bíblico en particular, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre la temática en cuestión. Una vez determinada la cuestión sobre la cual el predicador desea disertar, deberá seleccionar una porción bíblica apropiada al mensaje y es preferible si tiene también su texto, desde el cual procederá al desarrollo del sermón. Pero dicha temática o perícopa, digamos, en este caso, formará la base, no el bosquejo del sermón. El sermón temático doctrinal es otro tipo. En este se toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o resume, aportando en su apoyo diversos textos bíblicos. Pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo de ellos. Hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos amalgamados o mezclados a la vez. La gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien fundados en la palabra de Dios. Está el sermón textual temático. Algunos textos se prestan para la construcción de sermones temáticos con la ayuda de otros textos de la Biblia, pero siguiendo un desarrollo muy similar al sermón textual. En los sermones de esta clase hay por lo general una palabra clave que viene a constituir el tópico del discurso. Otros textos bíblicos en los cuales ocurre la misma palabra o idea son preciosos auxiliares para ilustrar las subdivisiones de tal discurso, aunque otras partes pueden ser ilustradas también con ejemplos o circunstancias de la experiencia humana y no por un texto bíblico. Están los sermones expositivos. Se llama sermón expositivo al que toma como texto un pasaje largo de la Biblia. Y los antiguos padres de la iglesia, por ejemplo, a este tipo de sermones o prédicas las llamaban homilías. Y de ahí pues tiene su origen la palabra homilética, que se aplica al arte de construir sermones o prédicas. Los sermones expositivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, una historia o una parábola. Eh, Hay también sermones narrativos. La mayor parte de los sermones expositivos suelen basarse sobre historias bíblicas o parábolas. Lo primero que tiene que hacerse como predicador para preparar un sermón de esta clase es leer el relato con mucha atención, además de hacer anotaciones sobre los hechos que más interesen o que tengan alguna aplicación para la vida. Formular preguntas relacionadas con el hecho, como por ejemplo, ¿por qué Jesús habló de esta parábola? Eh, y obviamente que la contestación a esa incógnita se podría encontrar en su contexto inmediato, anterior o subsiguiente. Además, se puede preguntar uno qué enseñanzas hay para los creyentes en la actualidad. Tratar de aplicar en los detalles o en la totalidad del pasaje. ¿Qué enseñanzas hay para los creyentes? Y ahí hay que tratar de aplicar el pasaje al corazón, en lo personal, y pensar en las necesidades espirituales de la congregación de acuerdo con el pasaje leído. Anotar las palabras simples de la narración y buscar obviamente su significado. Por ejemplo, si se trata de una parábola específica
como la del sembrador, las palabras, pues, en este caso serán que semilla, terreno, espinas, o la parábola de las 10 vírgenes, que en ese caso, pues, hay palabras claves allí donde se puede identificar como, por ejemplo, el aceite, las lámparas, las vírgenes, el esposo, etcétera. Ahora bien, ¿qué métodos se usan para los mensajes? En primer lugar tenemos el método analítico, el cual es un sistema mayormente empleado en la clase de sermones llamados expositivos. Es un método simple que consiste en comentar versículo a versículo. Este método es usado por los predicadores que a veces no han cursado estudios en institutos o en universidades o en otro tipo de seminarios y es de la misma forma empleado por predicadores con experiencia. Ahí entran los predicadores versados, ¿verdad? O que han estudiado mucho. El método permite sacar provecho de cada versículo e inclusive de cada palabra, cada frase, sin dejar de aprovechar pues ni un poquito. El predicador sencillo lo encuentra maravilloso, pues no hay que prepararse en alguno, ¿verdad? Ni bosquejo con este sistema, sino tan solo meditar cada versículo. Cuando se han terminado los pensamientos referentes a una frase, se procede a la siguiente. Sin embargo, este sistema, si no es bien manejado o no se tiene como la experiencia, pues podría volverse un poco tedioso. Pero finalmente, pues resulta un método maravilloso si el predicador pues tiene esa habilidad de ir de un texto a otro debidamente, sin que se sienta de manera que no hay, digamos, un respeto del tiempo y de la forma en que se puede pasar de una situación a otra. Eh, por último, tenemos el método sintético, cuando el comentario abarca un campo fértil, por ejemplo, de las epístolas o de los salmos, será conveniente agruparlos bajo un tema, omitir los textos que no, digamos, se acoplan al plan o presupuesto, haciendo la selección solamente de los que entran en el plan lógico del sermón. Este método es aún más sugestivo que el explicar un versículo tras otro y el público lo aprecia más porque le permite recordar el mensaje de una manera mucho mejor. Supongamos que se trata de exponer el capítulo 17 de Juan. En este caso, el predicador puede agrupar los pensamientos principales de dicho riquísimo capítulo bajo un tema general, como por ejemplo podría ser la unidad del pueblo de Dios.